Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Se me escuchan? Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y es para probar si el audio sigue Mi correctamente. hija ahorita que está igualada, jamás se puso la ropa de nadie de esa casa. A Natalia no le va a gustar. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Y el día de hoy nos toca revisar el tema del estado de resultados, ¿de acuerdo? Es un tema, creo que muy sencillo y rápido. Creo que lo hemos visto en diversas situaciones en nuestra vida cotidiana y profesional, ¿de acuerdo? Estos, estos estados financieros, o bueno, este estado financiero, pues bueno, es de uso muy normal, ¿sí? Entonces, pues vamos a iniciar con la presentación del mismo, ¿de acuerdo? Si tienen algún problema en ver la presentación o algo, háganmelo saber inmediatamente, ¿sí? Es muy rápido el tema y espero que concluyamos el mismo en una hora aproximadamente, ¿sí? Vamos a iniciar compartiendo nuestra presentación en su, que está en la plataforma. Espero, que me vean correctamente. Aquí me está marcando que se está conectando apenas. Entonces, si hay En caso de necesidad, puedo venderlo a buen precio, sin pedir favor ni limosnas. Gaviotita.
Hola, ¿cómo están? Perdón, una disculpa aquí que falló totalmente el internet. Hola, perdón, una disculpa por haberme desconectado. No se falló esto totalmente y les pido una disculpa. Creo que estuve hablando solo, este, pero veo que también ustedes se desconectaron, ¿no? Parece ser. Bueno, pues vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Les decía que el día de hoy nos toca ver y revisar el tema de el estado el estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias o P&L, si si es algún concepto que ustedes manejan en, en sus empresas. Vamos a ver que el estado de resultados nos va a presentar ahora sí cómo se comportó la empresa en un periodo determinado, ¿de acuerdo? Eh, este, este estado financiero es un estado financiero dinámico. Uh-huh. Dinámico, ¿por qué? Pues porque nos presenta la información correspondiente a un periodo determinado. Y son algunos de los conceptos que vamos a estar revisando inicialmente, ¿de acuerdo? Les pido que si tenemos algún problema de audio o de video, me lo hagan saber. Sí, por favor. Me presenté con ustedes. Muy buenas noches nuevamente. Este, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Eh, vamos a compartirlo. Espero que alcancen a ver bien las imágenes y vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Bueno, como les decía, el día de hoy nos toca ver el estado de resultados. En el mismo vamos a ver como temas del día una introducción, el objetivo del estado de resultados, las partidas que integran el estado de resultados, la definición y reconocimiento de ingresos, costos, gastos, utilidades o pérdidas, ¿de acuerdo? Este, quisiera que alguien me dijera si me estoy Sí, escuchando, si me están viendo, por favor. sí se escucha bien, profe, sí se ve su diapositiva. ¿Sí? Bueno, ay, es que estoy, que aquí me está marcando la ruedita que se mueve y se mueve y se mueve y no, pero bueno, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la estructura. Y por último, lo que es la utilidad bruta, la utilidad de operación, la utilidad antes de ISR y PTU y la utilidad neta, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar repasando un concepto bastante general, ¿de acuerdo? Que corresponde a, a, todo, a todos los estados financieros. Profe, ya lo perdimos, ya no se escucha. Sí, se fue el profesor, pero yo creo que ahorita regresa, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan de nuevo?
Sí, profesor. Sí, Lo profesor. escuchamos. Sí. No sé qué está pasando realmente, ¿eh? No sé qué está pasando. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos en la revisión de la presentación. Y les decía ahorita que me fui, que bueno, para generar los estados financieros, debemos de procesar todas las operaciones que se realicen en una entidad, organización o empresa. Ajá. De todos los sucesos que se lleven a cabo en la misma, o bien que se dan de forma externa porque ocurren dentro de la economía del país o porque ocurren dentro de la economía mundial, ¿de acuerdo? ¿Ustedes visualizan cuál sería el proceso de registro de una operación? ¿Alguien pudiese comentarme cuál sería ese proceso o nos brincamos directamente a ver una lámina donde podremos revisar cómo ocurre una transacción económica, monetaria en la empresa, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a tener, vamos a iniciar con un documento fuente. En la actualidad, ¿cómo conocemos a estos documentos fuentes? Pueden contestarme por el chat, abriendo su micrófono o nada más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el documento fuente en esta actualidad, en este momento? ¿Cómo lo conocemos? Lo platicamos en la sesión pasada y creo que es muy cotidiano. ¿Cómo conocemos actualmente los documentos que representan una factura? ¿Cuál es el nombre que les damos? ¿Me escuchan nuevamente? ¿Cómo conocemos a los documentos fuentes actualmente? Ándale, Armando, efectivamente, estos documentos fuentes en la actualidad se llaman CFDIs, ¿sí? Y estos CFDIs pues son una representación de lo que en años anteriores conocíamos como una factura, ¿sí? Si hablamos de factura en la actualidad, hablamos de un CFDI, ¿de acuerdo? Entonces, con la obtención de ese CFDI, inicia un proceso de registro en nuestro libro diario y en nuestros auxiliares que después pasan a nuestro libro mayor, que después van a pasar a nuestra balanza de comprobación y finalmente llegamos a los estados financieros. Este proceso es el que sigue todas las transacciones que se realizan en una empresa. Comentábamos la semana pasada que ya no ocurre lo que acontecía en años, bueno, hace algunos años, ¿sí? Que bueno, las gentes a las que se les entregaban recursos, ¿sí? Si no existieran políticas en la empresa, pues o si no se diera seguimiento a la comprobación de esos recursos que fueron entregados a una persona, pues bueno, a veces quedaban las facturas dentro de un cajón y a lo mejor la factura estaba desde el mes de enero, febrero en el cajón del gerente de mercadotecnia y cuando hacíamos el cierre anual que veníamos a hacer las conciliaciones, las integraciones y estados de cuenta, aparecía que el gerente de mercadotecnia nos debía un comprobante por 20,000, 30,000, 1,000 pesos, lo que ustedes querían, que quisieran, lo que quieran definir, ¿sí? Pero bueno, en la actualidad, aunque es un
una manera en que la Secretaría de Hacienda nos está fiscalizando de cualquier cosa que hagamos, ¿sí? Esto permite al área de contabilidad tener, sí, una disculpa, si quieren que reforcemos algo, háganmelo saber ¿cómo se llama? Por el chat, ¿sí? Presento buena calidad de internet, en teoría ahorita, o ábranme en su micrófono si algo no me están escuchando correctamente, ¿de acuerdo? Entonces les decía que este proceso que está, uy, ya comenzó otra vez. Si me salgo, regreso en unos minutos, ¿sí? Porque volvió a ponerse unos circulitos que salen aquí, ¿sí? Entonces, les decía que este proceso es el proceso que sigue cada una de las transacciones que se realizan en la empresa, ¿sí? Y bueno, con la finalidad de emitir estados financieros, ¿de acuerdo? Vamos a ver las clasificaciones ujú, de estos estados financieros, ¿sí? Hablamos que existen, que podemos clasificar a los estados financieros por las cifras que presentan y hablamos que pueden ser estáticos o dinámicos, ¿de acuerdo? Y esto es algo que deben de ustedes aprenderse, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar estados financieros estáticos? Bueno, pues estos estados financieros estáticos van a reflejar cifras acumuladas a una fecha determinada. Por ejemplo, al 31 de enero, al 31 de marzo, al 30 de abril, etcétera, 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 o al 31 de diciembre. Van a ser cifras acumuladas a una fecha determinada, ¿sí? A diferencia de los estados financieros dinámicos, que nos van a permitir conocer la información que ocurre dentro de un periodo determinado, llámese un mes, un trimestre, un semestre o un año, ¿de acuerdo? Esa va a ser la diferencia de los estados financieros dinámicos y estáticos. Para el caso del estado de resultados, el estado de resultados es un estado financiero dinámico, ¿de acuerdo? Y el estado de situación financiera o balance general mayormente conocido es un estado financiero estático. Ajá. Vamos a ver muchos ejemplos de estos en la carrera, ¿sí? Y también tenemos estados, otra de las clasificaciones que tienen estos estados financieros es que pueden ser principales o básicos o analíticos o secundarios, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son nuestros estados financieros básicos? Hablábamos la semana pasada que tenemos 4 o 5 estados financieros, ¿de acuerdo? Eh, y que son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en capital contable, y hay algunos autores o en las propias normas de información financiera nos marcan que las notas que forman parte, las notas de los estados financieros forman parte de los mismos y por lo cual se les considera el quinto estado financiero. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta este momento? Ya quedamos o revisamos cuál es el proceso que sigue cualquier transacción. ¿Quién me puede dar un ejemplo de alguna transacción que ocurre dentro de nuestras empresas? El pago de servicios, muy bien, Erika. ¿Cuál otra pudiese ser?
la compra de mercancía, perfecto. Y una muy importante que con la cual va a iniciar este estado de resultados, la nómina, sí, también, las ventas, Marta, efectivamente, son las ventas, ajá, y cómo vamos a conceptualizar estas ventas dentro de la organización, o qué van a, o en este estado financiero, cómo las vamos a representar, o vamos a llamar un renglón que se llama ventas, o vamos a llamar un renglón que se llame ingresos, cuando los presentamos de manera muy sintética o general, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, todos me indicaron diferentes transacciones que ocurren dentro de una empresa, como el pago de servicios, la compra de mercancía, el pago de la nómina, que es uno de los costos o gastos de los más importantes de la organización, ¿sí? También cómo se va a estar generando los ingresos de la organización a través de las ventas, el cobrar una renta, que sería otro tipo de ingreso, y esto sería otro tipo de ingreso si nuestra empresa no se dedica al arrendamiento de inmuebles, ¿de acuerdo? Porque si fuera que nuestra empresa se dedicara al arrendamiento de inmuebles o bodegas o lo que ustedes quieran de equipo, ese sería nuestro ingreso principal, ¿de acuerdo? Y lo vamos a platicar en unos minutos. La compra de recursos materiales, sí que puede ser papelería, material de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Falta unos gastos que también ocurren mucho en las empresas, que son los gastos de viaje. Bueno, ahorita no está ocurriendo mucho, pero llegan a ocurrir. ¿De acuerdo? Efectivamente, Jorge, los viáticos, ¿no? Y que en años anteriores les digo que era bien complicado el control de estos viáticos. Actualmente ya como me tienen que entregar un CFDI, pues bueno, ya esos CFDIs los recupero de la propia página de Hacienda o a través de algún aplicativo que haya comprado. Y bueno, ya tenemos este, todas las transacciones que se dieron en un periodo determinado, ¿sí? O a una fecha determinada, según sea el caso. ¿De acuerdo? Vamos a continuar viendo y algo que también debe de quedarles bien claro en esta materia y que les será de utilidad para su vida profesional y para sí algunas materias que van a cursar en un corto periodo, en un corto tiempo, es que por su forma los estados financieros van a tener tres elementos, ¿sí? Y vamos a hablar que tiene un encabezado, ¿de acuerdo? Que tiene un cuerpo y que tiene un pie. Para mí esta imagen de la bailarina creo que nos va a quedar perfectamente claro qué es lo que de contener cada uno de estos elementos de que va a constar cualquiera de nuestros estados financieros. ¿Quién me puede decir qué conceptos se definen en el encabezado? Uh-huh. Pamela, adelante. Sí, se anota el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y la fecha que corresponde a dicho estado. La fecha o periodo al que corresponde el estado, ¿de acuerdo? En el cuerpo, ¿qué vamos a tener? En el cuerpo vamos a presentar el detalle de las cuentas que conforman cada uno de los estados financieros, ¿de acuerdo? Efectivamente, para el caso del estado financiero que estamos revisando el día de hoy, vamos a presentar toda la información de nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a tener que en el pie
se deben de presentar las firmas del administrador y del contador que elaboró el estado financiero, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Revisamos proceso que sigue cualquier transacción, ¿de acuerdo? Toda el proceso de registro de una operación o de una transacción que lleve a cabo la organización, la empresa, pues va a quedar registrada en nuestros diarios, en nuestro libro mayor, en nuestra balanza de comprobación y ahí finalmente nos van a entregar unos estados financieros. Vimos la clasificación ya de los estados financieros por la información que presentan, que pueden ser dinámicos o estáticos, si son principales o secundarios o básicos, ¿de acuerdo? Y que por su forma pues deben de siempre tener un encabezado, un cuerpo y un pie. Y creo que no hay ningún informe que se genere en el área financiero que cumpla con estos elementos de forma, ¿de acuerdo? No hay ninguno, así sea una integración de cualquiera de las cuentas de nuestros estados financieros, deben de contener estos elementos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona que la utilice sepa a quién corresponde, de qué se trata el documento, ¿de acuerdo? ¿Quién lo elaboró? ¿Quién lo autorizó? ¿Sí? Entonces, estos elementos es algo que deben de ver, ¿sí? Probablemente vamos a ver un ejemplo de un estado de resultados de gestión donde tiene diferentes, no está presentado el pie. Lo que en general vamos a estar viendo en el transcurso de la carrera es la forma en que se preparan los estados financieros estatutarios. ¿Ustedes han escuchado eso de estados financieros estatutarios o estados financieros? ¿No? Bueno, vamos a entender que los estados financieros estatutarios son los que nos establecen las leyes que debemos de presentar, ¿sí? O el propio instituto nos marca que para conocer la información de una empresa se deben de emitir 4 estados financieros, ¿sí? Y que esos estados financieros deben de cumplir una normatividad. Recuerdan que lo comentamos la sesión pasada. ¿Por qué son confiables nuestros estados financieros? Porque están ejecutados bajo una técnica que debe de cumplir la normatividad que nos establezca las autoridades a través de las diferentes leyes, la normatividad que nos establece nuestras normas de información financiera, y la normatividad que como empresa nosotros determinamos, ¿de acuerdo? Por eso es que nuestros estados financieros tienen una confiabilidad, ¿de acuerdo? Y esta confiabilidad es la que permite que a todas las demás carreras, ¿sí?, que participan en la revisión de la información financiera, les sea de utilidad esta información, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener la certeza de que la información es preparada cumpliendo esa normatividad, ¿de acuerdo? La normatividad y reglas que nos establecen las leyes, la normatividad del instituto que se plasma en nuestras normas de información financiera y
las políticas y procedimientos que se establecen en la organización. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ustedes administradores, por eso ustedes mercadólogos, gente de comercio internacional, gente de negocios internacionales, y la gente de informática o de tecnologías de la información, es por la cual tienen confianza de lo que se les entrega en estados financieros, ¿de acuerdo? Y que por último también hay ciertas empresas que tienen la obligación de llevar a cabo la auditoría de sus estados financieros. ¿Alguien recuerda qué decíamos que era una auditoría de estados financieros? ¿No recuerdan? Bueno, decíamos que una auditoría de estados financieros, efectivamente, Juan, es revisar que todo esté bien. Pero esta revisión, ¿quién la debe de efectuar? ¿Los contadores de la empresa o va a ser un contador externo a la organización? Efectivamente, tiene que ser esta auditoría de estados financieros, debe de ser realizada por un auditor externo, ¿de acuerdo? Y que tiene que cumplir con cierta normatividad personal y normatividad en la ejecución de su trabajo, ¿sí? Y al final de la revisión que efectúe, comentábamos que deben de emitir un dictamen, ¿sí? Y que existen 4 tipos de dictámenes, ¿sí? El limpio sin salvedades, el negativo, el con abstención de opinión, ¿de acuerdo? Y esa opinión que emite el auditor, pues va a hacer que se están cumpliendo. Limpio es que se está cumpliendo con todo, ¿sí? Y con abstención de opinión es que no estamos cumpliendo con nada, ¿sí? Entonces, en la dirección general o accionistas van a ver el resultado de esta auditoría, que normalmente inician por los meses de septiembre de cada año, ¿de acuerdo? En algún despacho y estudios para contador, me supongo, ¿sí? Entonces, efectivamente es negativo cuando tiene un cierto grado de cumplimiento de las normas, ¿de acuerdo? Hablamos que el libro de normas de información financiera, pues es un libro de más de 1000 páginas, ajá, y que es un libro que va a acompañar a los contadores públicos por el resto de su vida profesional. No así para la gente de mercadotecnia, comercio, ni nada. Probablemente sí a los administradores van a tener que conocer estas normatividades. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a ocupar posiciones de dirección que impliquen que deben de entregar la información financiera, ¿de acuerdo? O estados financieros, ¿sí? Bueno, vamos a llegar ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué debo de realizar un estado de resultados? ¿Por qué? Decíamos que en el estado de resultados se van a plasmar todos nuestros ingresos, todos nuestros costos y todos nuestros gastos. ¿Quién recuerda cuál es el propósito de iniciar o de crear una empresa? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando creamos o cuando los socios o accionistas crean una empresa? ¿Qué están
¿Qué están pensando? Adelante, Juan. Ya, gracias. Pues el principal motivo es obtener ganancias. Efectivamente, lo que nosotros siempre nos vamos a preocupar como contralores, como directores de mercadotecnia, directores de contabilidad, directores de administración y finanzas, tesoreros, CEO, CFO, como quieran llamarle, es que se produzca o que nuestra empresa produzca las mayores ganancias, ¿sí? Y además de las mayores ganancias, que eso se vea reflejado en un flujo de efectivo que llegue a nuestra empresa, ¿sí? Vamos a ver que hay una diferencia entre ingresos y flujo de efectivo, ¿sí? Vamos a verlo un poco más adelante. Pero de acuerdo, este estado financiero nos va a permitir saber si se han logrado resultados positivos o resultados negativos durante un periodo determinado, ¿de acuerdo? Si ha, si ha habido ganancias, utilidades o pérdidas, ¿sí? ¿Cómo se llama nuestra materia? La segunda parte del nombre de nuestra materia, ¿cómo se llama? Toma de decisiones. Toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, la información, gracias Pamela por tu participación, ¿sí? Nuestra materia se llama información financiera y toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, como yo les decía, yo los veo ocupando posiciones en donde se deben de tomar decisiones, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la peor decisión que podemos tomar, chicos? ¿Se recuerdan que les comentaba? Los que estuvieron conmigo la sesión pasada. ¿Cuál es la peor decisión que podemos tomar? Pamela, adelante. Sí, el no No tomar una decisión. Efectivamente, el no tomar una decisión. Porque cuando no tomamos una decisión, pues no ocurre nada, ¿no? Va a haber la, la, la sinergia en que está corriendo mi organización va a continuar, ¿de acuerdo? Y yo no voy a llegar a los resultados que estoy esperando o que los socios están esperando, ¿de acuerdo? Entonces, el tomar una decisión, buena o mala, no importa. El problema es tomar esa decisión. ¿Y cómo vamos a tomar esa decisión? Pues bueno, utilizando la información que tengamos a nuestra mano, ¿sí? Y esta información la vamos a obtener de los estados financieros. ¿Qué información vamos a obtener de los estados financieros? Bueno, más bien, del estado de resultados, perdón. ¿Qué información vamos a tomar? ¿Qué nos va a ser útil? Adelante, Pamela. Sí, bueno, sabremos si tenemos un desempeño positivo o si al contrario hemos sufrido alguna pérdida de producto dentro de las operaciones. Muy bien, Pamela. Y también muy bien, vamos a ver, la parte final de nuestro estado de resultados nos va a mostrar nuestras ganancias o pérdidas. Bueno, en el transcurso de todo el estado de resultados estamos viendo si hay utilidad o pérdida, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, este estado de resultados nos va a mostrar qué información. Nuestros ingresos, nuestros costos, nuestros gastos y las utilidades que tenemos en los diferentes niveles que conforman el estado de resultados, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí que nos queda claro? ¿Sí? Entonces, ya estábamos platicando
de las partidas que integran nuestro estado de resultados. Si hablábamos que van a existir nuestros ingresos, nuestros costos, nuestros gastos, una utilidad o pérdida neta. Y en este orden, ingresos, costos, gastos y utilidades, se van a ir presentando en este estado de resultados, ¿de acuerdo? Primero van a aparecer nuestros ingresos, que podemos llamar ventas, posterior a eso van a venir nuestros costos y posteriormente van a venir nuestros gastos, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia existe entre costos y gastos? Que costo es todo lo que me valió el producto, la mano de obra, lo que vale. Todos los gastos son los fuera de lo Efectivamente, que hice para implementar la venta, bueno, en este caso el producto, ¿no? sí, efectivamente, los costos se relacionan con la obtención directa de nuestros ingresos, ¿sí? Si yo soy una empresa comercializadora, pues se va a referir a la inversión que tuve que hacer en comprar los bienes o productos que voy a estar vendiendo. Se va a referir también a los impuestos que tuve que pagar por esos bienes o servicios, ¿de acuerdo? Y nuestros gastos van a ser erogaciones que vamos a efectuar para apoyar la realización de estas ventas o de la generación de esos, de esos ingresos a través de las áreas de mercadotecnia y de las áreas de administración, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de costos son los que mencionaba Mauri, ¿sí? Que se refiere a la mano de obra, los cargos indirectos, ¿sí? Que van a estar involucrados en el proceso de transformación de las materias primas que se adquieran para producir ¿qué? Pues un bien o un servicio, ¿de acuerdo? Hasta aquí podemos entender cuál va a ser la diferencia entre costos y gastos. ¿Sí? Sí, Ay Dios, estoy cambiando. Bueno, aquí en su material pues van a poder revisar lo que ya estuvimos revisando y a lo mejor vamos a encontrar cómo definimos un ingreso que va a ser un incremento en el activo y una disminución en el pasivo, ¿de acuerdo? Pero que nos quede claro que un ingreso es el que está dándole vida a mi empresa, ¿de acuerdo? Pero algo bien importante, como les decía, es que aclaremos que en contabilidad, ingreso y entrada de dinero es diferente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Quién me puede contestar? Jorge, Amaury, Pamela. ¿Quién más está aquí? Bastantes, hoy hay bastantes asistentes. No me quería mover porque esto de repente se traba. Luis o quien quiera participar. ¿No? ¿Ninguno? A ver, Erika, Marta, sí, ¿me escuchan? Alguien que me confirme si me escucha.
¿Qué entendemos por entrada de dinero y qué entendemos o cómo en sus propias palabras entienden ingreso? Juan, adelante. Bueno, es que yo entiendo por ingreso que, bueno, entiendo que el ingreso no solamente viene o podría venir de la venta de los productos. Por ejemplo, podría haber ingreso de dinero, a lo mejor por los accionistas que pues le inyectan más capital a la empresa, ¿no? Ujú. Entonces, Esa pudiese ser una sí, entrada de dinero. Ujú. ajá, entonces, pues no, por de ahí pues creo que es la diferencia, ¿no? Ajá. A ver, la gente de mercadotecnia, un elemento para agilizar sus la venta de algún producto pudiese ser que, bueno, nuestros descuentos y nuestras rebajas, ¿de acuerdo? Y bueno, esos elementos o hablábamos de una situación bien importante la sesión pasada. Yo puedo decir que tengo ingresos por 1,000 pesos, pero ¿cómo pueden ocurrir mis ventas? Nuestras ventas ocurren de dos formas, ¿sí? Nuestras ventas de contado y nuestras ventas a crédito. ¿Qué diferencia identifican ustedes ya que es una venta a contado o una compra a contado? ¿Cómo interpretan? Marta, adelante. Hola, buenas noches. Al contado Hola, es que buenas se noches. paga al momento, al chachas por así decirlo, Ujú. al momento de que tú lo adquieres Ándale, lo pagas efectivamente. en efectivo y a crédito es que los va pagando a plazos y por lo regular cuando lo pagas a plazos creo que genera un interés, pero es ya dependiendo de la empresa y pues en total pues como que vas aumentando, ¿no? Porque lo vas dando poco a poco y así. Eso sería crédito. Efectivamente, efectivamente, eso es cómo ocurren o pueden ocurrir nuestras ventas, ¿de acuerdo? Platicábamos también, si yo como empresa no otorgo crédito, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puede ocurrir con mis ventas? Si mi competidor sí otorga ventas a, ventas a crédito o compras a crédito, ¿qué ocurre con mis ingresos? A Mauri, adelante. Sí, a Mauri. Decrementan, las ventas decrementan porque muchos clientes prefieren, pues podrás tener el mejor material, mejor precio, pero si no me das crédito, la necesidad que yo busco, pues no te puedo comprar, pues se me imposibilita, bueno, por el momento no podría yo pagar de contado, ¿no? O anticipado. Entonces muchas veces es eso, las condiciones de pago que los clientes buscan. Efectivamente, lo van a ver en otra materia, que esto se llaman políticas de crédito, ¿de acuerdo? Y entonces estas políticas de crédito pues van a permitir que la gente de mercadotecnia o ventas pueda colocar pedidos con nuestros diferentes clientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay diferentes condiciones de venta, sí, a contado, te doy crédito por 15 días, 30 días, 45 días. Y además a lo mejor te puedo otorgar un descuento y que eso también va a favorecer, ¿sí? Entonces les decía, revisamos la sesión pasada, que todos estos elementos pues van a contribuir a aumentar o a disminuir y que son procesos que yo debo de evaluar para saber hasta dónde, qué cantidad de mis ventas pueden ser a crédito, cuánto necesito tal vez que sea de contado, ¿de acuerdo? Porque
Para que siga viviendo una empresa, ¿qué debe de existir en la empresa, chicos? ¿Qué elemento es bien importante para que exista nuestra empresa sin problema? ¿Qué necesita que cada vez que adelante, Amaury? Venta. Sí, venta, pero más importante que la venta, ¿qué nos va? Dinero, Luis, efectivamente. Lo más importante, la sangre de una empresa es el dinero. Ujú. Mi estado de resultados, vamos a ver en el último tema la última semana lo vamos a ver. Y vamos a ver que nuestro estado de resultados puede decir que tengo miles, millones de pesos de utilidad. Y si esa utilidad no se ve reflejada en mi cuenta de bancos, va a generar una serie de problemas, ¿sí? Como cuál problema sería, eh, qué acción yo como director financiero debo tomar si el dinero que requiero para pagar los materiales que necesito para producir o bien para pagar la nómina, ¿qué debo de hacer? Como director financiero es una de las actividades que debo de estar realizando mes con mes. Día con día, nosotros estamos revisando el flujo de efectivo de una empresa, ¿de acuerdo? Y ese flujo de efectivo pues, es la entrada de dinero. Yo tengo que organizar cuánto debo de pagar, yo debo de estimar cuánto dinero ingresa en mis cuentas para saber si tengo el dinero suficiente para hacer las compras y lo más importante que que yo he aprendido en mi vida profesional, pues es a hacer el pago en tiempo de nuestra nómina, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no tengo dinero, si no tengo esa sangre de la empresa, va a llegar algún momento que yo no pueda, ok, probablemente al inicio pueda pedir créditos, pero si no tengo dinero para pagar esos créditos, pues la gente ya no me va a prestar, ¿están de acuerdo? Entonces, es bien importante que el flujo o la entrada de dinero se dé a la empresa, ¿ok? Efectivamente, eso se le llama tener liquidez. Y va a haber una razón que vamos a estudiar más adelante que se llama capital de trabajo. Ajá. El capital de trabajo es una razón financiera. Ay, ¿me están escuchando? Otra vez empezó con su circulito. Sí están con su circulito. ¿Sí están escuchándome nuevamente? Sí. Les decía que hay una razón financiera que vamos a estudiar más adelante, que se llama capital de trabajo, ¿de acuerdo? Esa razón me indica si yo cuento con el dinero suficiente para cumplir con mis obligaciones, ¿de acuerdo? Y es bien importante y lo van a escuchar una y otra vez cuando, ¿cómo andamos de capital de trabajo? ¿Cuál es mi capital de trabajo? Es una pregunta que es constante que estemos teniendo que resolver, que dar cuando ya estemos ocupando ciertas posiciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, que quede claro que ingreso y entrada de dinero no son lo mismo, ¿de acuerdo? Y nos dicen nuestras normas de información financiera que nuestros ingresos deben de registrarse por el devengado. Uh-huh. ¿A qué? Vamos a poner un ejemplo para que entendamos qué es devengado y qué es flujo, ¿de acuerdo? Que son dos formas que utilizamos en las empresas para registrar nuestras operaciones. ¿Quién de ustedes paga su colegiatura por anticipado? Bueno, y si no lo pagan, no importa. Vamos a esto, Amaury. Perfecto, Marta. Bueno, cuando vamos a tomar ese ejemplo para que lo vean. Cuando yo cobro para anticipado mis colegiaturas, hablemos de la colegiatura 1, 2, 3 y 4, ¿sí?
Si ustedes me las pagan por anticipado, vamos a suponer que ustedes me pagaron enero, febrero, marzo y abril, ¿de acuerdo? Entonces, en enero yo puedo registrar lo que ustedes me pagaron como ingreso. ¿Por qué? Porque yo ya les estoy prestando un servicio, ¿de acuerdo? Y no así por los meses de febrero, marzo y abril. ¿Por qué? Porque ese dinero yo lo voy a tener registrado como un pasivo. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento que ustedes se den de baja y me digan, yo quiero mi dinero de regreso, ¿de acuerdo? Llegado febrero y yo ya les esté prestando un servicio, se puede decir que ya se devengaron los ingresos de el mes de febrero y así consecutivamente. Llegando marzo, este, yo también presto servicio, entonces ya tengo el derecho, ya hice los esfuerzos para decir que ese dinero ya es mío y que forma parte de mis ingresos. Uh-huh. Y flujo es cuando ustedes me van a pagar, yo registro mis ingresos cada vez que ustedes me paguen. Uh-huh. Cuando ustedes me pagaron 4 colegiaturas por anticipado, yo la registré como un ingreso. No hice el registro del devengado, que primero existe un pasivo por los meses donde yo no tengo aún derecho de ese ingreso. ¿De acuerdo? ¿Entendieron este ejemplo? ¿Sí? Cada vez yo registro mis operaciones por flujo cada vez que pago o cada vez que cobro. ¿Ok? Registrar por devengado, como en los seguros, si cancelas te pagan los meses de vengado, se quedan con los meses de vengados y te devuelven lo que no usaste. Efectivamente así es, Juan. Uh-huh. Cuando yo pago un seguro por anticipado, ya han transcurrido, yo pagué por un año, ya han transcurrido 6 meses, yo pues me devuelve lo correspondiente a 6 meses que yo no ejercí ese seguro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esa parte de costos, gastos, ya entendemos qué es un ingreso, cómo o platicamos que es un ingreso, que es un costo y qué es en lo general, qué es este la utilidad, ¿de acuerdo? Voy a tratar de compartir, ¿sí? Sí, les platiqué que yo llevo más de 30 años trabajando en el sector educativo, ¿verdad? Bueno, entonces les digo, yo tengo de 30 años laborando en el sector educativo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, mucho de lo que yo veo, pues es la de los estados financieros de escuelas tengo que a ver si ya lo alcanzan a ver. Uh-huh. Y vamos a ver si esto lo permite. Ya alcanzan a ver, por razones, pues tuve que eliminar el encabezado. Uh-huh. De confidencialidad. Y les digo, aquí tenemos un estado de resultados, uh-huh, de gestión no estatutario. Este es un estado de resultados que está elaborado de acuerdo a los requerimientos de la Dirección General. Uh-huh. Y es medio, y van a encontrar conceptos en español y en inglés, ¿de acuerdo? Porque este corresponde a una organización, que reportaba a Inglaterra, ¿de acuerdo?
Sí, entonces teníamos que revisar información con gente del extranjero. Ujú. Es un estado financiero, un estado de resultados de gestión, ujú, donde está dividido en dos partes. Por un lado estoy viendo la información del mes, ujú, comparada. Vamos a ver y platicábamos que la utilidad de la información financiera viene también dada por su comparabilidad, ¿sí? Y aquí estamos viendo información correspondiente al mes, que es el actual, al reforecast, que es un repronóstico, ujú, que es estos reforecast son incorporar al presupuesto, ajá, ciertos eventos que van a modificar mi presupuesto inicial, ¿de acuerdo? Yo no modifico mi presupuesto inicial. Ese es un ajá, ¿me están escuchando? Sí, ¿y por qué queda fija? ¿Sí alcanzan a ver la información, chicos? Porque ahorita, como estoy compartiendo, ya no los alcanzo a ver. Bueno, creo que ya logré. De acuerdo, aquí. Ocultar. ¿Algún comentario me hicieron por aquí? Hola, hola, hola. Estoy trabado otra vez. Sí lo escuchamos y sí vemos bien la presentación, profesor. Muchas gracias. Pero es que me angustia aquí que está muy lento mi internet el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente ustedes los estén manejando, ¿sí? El actual se refiere al mes actual, pronóstico si lo traducimos, ¿sí? Es que en este presupuesto, porque a final de cuentas es un presupuesto, fue modificado por ciertos eventos, ¿sí? Ahí van a ver también que viene Reforecast 4 más 8, ¿ok? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Qué me indica ese 4 más 8? Me dice que son 4 meses reales más 8 meses que pronosticados o que se toman del presupuesto, comparando mi real con mi repronóstico anterior, ¿de acuerdo? Y voy a obtener variaciones en dinero y variaciones en porcentaje, ¿de acuerdo? Que es parte de saber cómo vamos a interpretar estos porcentajes, ¿de acuerdo? Ya mucho cuando ustedes estén revisando estados financieros de empresas públicas que se publican en los periódicos, ¿sí? Porque normalmente, pues ustedes no conocen la información financiera de las empresas, ¿sí? Si una empresa no es pública, ni de chiste les van a presentar esta información, ¿sí? ¿Entienden lo que es una empresa pública? ¿Lo han escuchado? ¿No? Pues bueno, una empresa va a ser pública cuando cotizan en bolsa, ¿de acuerdo? Todas las empresas que, que cotizan en bolsa, ujú, tienen la obligación de publicar sus estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que estas informaciones o esta información o estos conceptos que estamos revisando aquí los pueden ver en esos reportes, ¿sí? SYTD significa year to date, o sea, cifras acumuladas al día de hoy, ¿de acuerdo? Su traducción en español del YTD es el cifras acumuladas al día de hoy, ¿de acuerdo? También por ahí van a encontrar un concepto que
o columnas que digan Q1, Q2, Q3 y Q4, ¿de acuerdo? Eso solamente corresponde al primer trimestre del año, al segundo trimestre, al cuarto trimestre, al tercero y cuarto trimestre del año, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, aquí tenemos mi total de ingresos, puedo ver mis ingresos directos, platicábamos hace un rato que mis ingresos directos van a ocupar el primer segmento de mi estado de resultados, ¿de acuerdo? ¿Y qué son mis ingresos directos? Pues hablo de mis colegiaturas, de la inscripción, de reinscripciones, de titulación y seminarios, de cédulas, de otros ingresos, como pueden ser constancias, credenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Educación continua. Esta universidad tenía restaurante y tenía venta al público, entonces se reconocían los ingresos de esa operación, ¿sí? Para ocupar documento, nos tenemos que basar en un documento, y ese documento se llama constitutiva. ¿Qué nos dice? ¿Quién ha escuchado o a qué se refiere? ¿Qué es un acta constitutiva? ¿Cómo a qué documento de uso cotidiano lo podemos hacer parecido? Adelante, Juan. El acta constitutiva es cuando nace una empresa. Ajá, efectivamente, sí. Es como el acta de nacimiento de una persona para que lo entendamos, ¿de acuerdo? En esa acta constitutiva pues, se van a decir quiénes son los socios, cuánto aportó cada socio, cuánto va a vivir esta empresa, y también bien importante va a definir, a qué se dedica la empresa. Con claridad debe decir, yo voy a hacer A, voy a hacer B, voy a hacer C y voy a hacer D, ¿de acuerdo? Y esto en la actualidad es algo que están tomando muchos los auditores de Hacienda, ¿sí? Bien importante quede conforme a lo que está establecido en su acta constitutiva, ¿de acuerdo? Entonces, estos ingresos deben de considerar eso que se manifestó en el acta constitutiva, ¿de acuerdo? Después, en el segundo segmento, vamos a encontrar nuestros costos. Nuestros costos directos que decíamos, pues son los necesarios que debo de realizar, ya sea para hacer la transformación, para producir un bien o servicio, para otorgar un servicio, o para hacer la transformación para la creación de un bien, ¿no? Para la prestación de un servicio o para comercializar un artículo en específico, ¿de acuerdo? Aquí hablamos que tenemos sueldos y salarios docentes, materiales que ocupan los estudiantes, todos los costos que se pagan a la Secretaría de Educación Pública, los viáticos y entretenimiento, que estos son viáticos, Travel and Entertainment, no crean que es, no, para que te vayas allí a la fiesta, ¿no? No es son los viáticos, porque viáticos de los profesores. ¿Por qué? Porque en esta institución, los docentes viajaban de ciudades diferentes a impartir clases, ¿de acuerdo? Las comisiones, lo que le pagamos a la gente de mercadotecnia, lo de educación continua, los materiales para operar el restaurante y todo lo que se gastaba de dinero en mercadotecnia y publicidad formaba parte de nuestros costos, ¿de acuerdo? Y aquí viene nuestra primer
utilidad o contribución marginal. Se llama como contribución marginal o utilidad bruta, ¿sí? ¿Y qué es la diferencia entre mis ingresos totales menos mi total de costos? Ajá. Y eso me va a otorgar de contribución. Hasta aquí vamos ganando, ¿no?, en esta empresa. Después viene todo lo que son los sueldos administrativos. La diferencia que yo voy a obtener si yo a mi utilidad bruta o contribución marginal le resto mi total de gastos de operación, voy a obtener, en México lo conocemos como utilidad de operación, y en el mundo real, en la operación, se conoce como EBITDA, que es ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Porque es bien importante. Se da la utilidad por todo el manejo de flujos, ¿sí? De efectivo reales, ¿sí? Vendí, tuve que comprar, tuve que pagar nóminas, rentas, Y este es un indicador con el cual se trabaja mucho en la vida real, ¿de acuerdo? Ustedes quieren saber cuánto se está produciendo de utilidad nada más por el manejo de flujos, ¿sí? Que ustedes están poniendo. Es esta utilidad de operación. Entonces, mi utilidad de operación va a ser igual a disminuir mis gastos a mi utilidad bruta, ¿de acuerdo? Después viene lo que es la depreciación y amortización, que va a ser este EBIT, ¿sí? Va a ser mi utilidad antes de impuestos. O antes del costo integral de financiamiento. Y que no es más que restarle a mi EBITDA mi depreciación y amortización y voy a llegar a mi utilidad antes de costo integral. Después disminuyo todo lo que son mis costos y gastos financieros, uno que es aquí incluiríamos nosotros lo que son partidas extraordinarias, y llegábamos a mi utilidad antes de impuestos, y teníamos los impuestos que pagamos, se lo disminuíamos a esta utilidad antes de impuestos y llegábamos a nuestra utilidad después de impuestos. Le restábamos nuestros dividendos y llegábamos a nuestra utilidad bruta. Si ven, este es un estado financiero bien sencillo porque sumamos todos mis ingresos, sumo todos mis costos y si se los disminuyo a mis ingresos voy a obtener lo que conocemos como utilidad bruta. ¿De acuerdo? Sumo todos mis gastos, se los disminuyo a mi utilidad bruta o contribución marginal y tengo mi utilidad de operación. ¿De acuerdo? Después disminuyo el efecto de mis depreciaciones y amortizaciones. Alguien que me confirme si cuando registro la depreciación o amortización de mis bienes se produce una entrada o salida de dinero. ¿Quién puede decirme si sí se produce o no se produce ninguna entrada o salida de dinero? ¿Quién puede decir? ¿No?
No hay, no, cuando registro la depreciación o amortización de mis bienes, no hay ninguna salida de efectivo, ¿sí? Simplemente estoy reconociendo la pérdida de valor que están teniendo los mismos, ¿sí? Y esto lo vamos a aprender en impuestos, lo vamos a aprender en otras materias donde van a aprender a, a realizar estos registros de la depreciación. No sé si ya los revisaron en su curso de contabilidad, pero bueno, cuando se registra la depreciación o amortización, no hay ninguna salida de dinero, ¿de acuerdo? Luego, los costos financieros, ¿qué pueden ser nuestros costos financieros? Nuestros costos o ingresos financieros, o ingresos y costos financieros. ¿Cuáles son mis ingresos financieros? ¿Alguien que me conteste por allí? Bueno, mis ingresos ¿Pago de financieros intereses a banco? son los intereses que me paga el banco o la casa de bolsa, ¿de acuerdo? Y mis costos financieros son las comisiones que le pago por el manejo de mis cuentas, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que se registra aquí en costos financieros. Costos, ingresos y costos financieros, ¿de acuerdo? Y luego, como les decía y platicábamos la sesión pasada, todos, hasta ustedes tienen la obligación de pagar impuestos, ¿sí? Y este impuesto, el ISR, se refiere a los ingresos, al impuesto que voy a pagar por la obtención de algún ingreso. Ujú. Yo pago un impuesto sobre la renta, mayor conocido si soy empleado, como ISPT, pero a final de cuentas es el impuesto que me está cobrando el gobierno por recibir ese ingreso. Por haber yo hecho todo el esfuerzo, el gobierno se queda entre un 20 y un 35% de mis ingresos, ¿de acuerdo? Luego, entonces, aquí ese es el impuesto que se va a estar registrando aquí, ¿de acuerdo? ¿Alguien ha escuchado del PTU? Porque es otro impuesto que también se registra a este nivel. Bueno, no es un impuesto, realmente no es un impuesto, ¿eh? Es una obligación que tienen ciertas organizaciones que es el repartir un monto de las utilidades de la empresa entre los trabajadores, ¿de acuerdo? El PTU significa participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, ¿de acuerdo? Y es algo que se paga en el mes de mayo, que debe de pagarse a más tardar el 20 de mayo de cada año. Si su empresa tiene utilidades, pues en el mes de mayo les deben de pagar esas utilidades, ¿de acuerdo? Y bueno, y finalmente pues ya tenemos nuestra utilidad neta, ¿sí? Si ven, en este mes, para la compañía, se tuvieron 2.856.000 pesos de utilidad, cuando estábamos proyectando pérdidas de 5 millones, de 10 millones, y que en el año anterior había tenido pérdidas por 32 millones de pesos, ¿de acuerdo? Luis López, tú trabajas en el gobierno, pues sí, pero ustedes les dan como 40 o 50 o 60 o 90 días de aguinaldo, entonces unas por otras. Efectivamente, el PTU solamente se da en empresas privadas, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, aquí podemos ver que se tomaron buenos caminos, ¿de acuerdo?
Vamos a ver cómo. Ay, ya se dejó de ver, ¿por qué? Ya no lo están viendo el archivo, ¿verdad? Bueno, ya habíamos revisado la parte acumulada y es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos... Ay, ya, Sí lo vemos, profesor, sí lo escuchamos bien también. ¿Sí me escuchan? Pues bueno, ya con eso, revisamos de manera general lo que es el estado de cómo es el proceso de las transacciones, cómo clasificamos nuestros estados financieros, cómo vamos a entender a nuestros ingresos, cómo se generan nuestros ingresos, cómo se relaciona con otros procesos que se dan en la organización, simplemente cómo es las políticas de crédito y las políticas de cobranza van a afectar mis estados financieros, ¿de acuerdo? Mi toma de decisiones, cómo se va a afectar, ¿de acuerdo? Entonces, pues de esta manera estaríamos concluyendo nuestra presentación del día. Quedo abierto con ustedes para cualquier duda o aclaración de los materiales o aclarar algún concepto en específico, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si en este momento tengan alguna duda o comentario que quieran que abordemos. Hola, hola, perdón, ya estoy de regreso. Solamente para despedirme de ustedes y como les comentaba, si tienen alguna duda o comentario que quieran que revisemos, pues lo revisamos y si no, pues nos despedimos. Muy buenas noches, les agradezco su atención y espero que la próxima ocasión no se nos presenten estos problemas con el internet. Voy a validar que esto esté corregido, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda o comentario, pues bueno, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Y muy buenas noches, que descansen ustedes.